Todo lo que ha sido fragmentado ansía volver. La piedra busca su origen en la montaña, la lágrima en el ojo que la derramó, la chispa en el fuego primordial del que brotó. Y así también, el alma, aparentemente aislada, encerrada en una individualidad irrepetible, late en silencio con un deseo que no es personal, sino cósmico, recordar su unidad con el todo. Este libro nace de una ley no escrita, de un susurro que se repite entre ruinas filosóficas y páginas prohibidas, entre símbolos velados y testimonios de visionarios que nunca se conocieron, pero que dijeron lo mismo en lenguas distintas: el alma no es una parte separada del universo, es una mónada. Y la mónada, aunque única, contiene el todo. La palabra mónada proviene del griego monas, que significa unidad. No una unidad genérica, sino una unidad indivisible, inatacable, eterna. Fue usada por los pitagóricos, venerada por los herméticos, recuperada por el neoplatonismo, reinterpretada por los alquimistas y consagrada por Leibniz, quien escribió que cada mónada es como un espejo viviente del universo, aunque limitado su punto de vista. Pero lo que aquí abordaremos no es una exposición académica de un sistema metafísico, sino la exploración de una ley viva, operante en el alma humana, que ha sido codificada en mitos, visiones, textos sagrados y experiencias místicas. No es un concepto, sino un mapa oculto, uno que guía al alma desde la ilusión de su separación hacia la conciencia de su totalidad. Lo que separa a este libro de otros es su enfoque profundo y no repetido. No nos limitaremos a citar los nombres de siempre ni a repetir las fórmulas más transitadas del esoterismo moderno. Iremos a las fuentes menos iluminadas por los focos de lo popular, a los márgenes donde la verdad se conserva intacta por el mismo hecho de no ser tocada. En los evangelios gnósticos, en los fragmentos órficos, en los manuscritos de la Escuela de Alejandría, en tratados árabes místicos que nunca se tradujeron del todo, se repite un mismo principio: cada ser contiene la totalidad, aunque lo haya olvidado. Este libro es un intento de volver a trazar el mapa que la mónada lleva inscrito en su interior, como una partitura que aún vibra a pesar del olvido. No se trata de transmitir información, sino de reactivar una memoria dormida, de hacer temblar las paredes internas de quien lo lea hasta que algo despierte que no se sabía dormido. La mónada no necesita ser completada, es completa en sí misma. Pero para que esa completud se realice en la conciencia, debe emprender un viaje. Un descenso. Una pérdida. Una búsqueda. Una reunión. Y en ese trayecto, el alma experimenta la ilusión de estar sola, dividida, separada. Pero no es así. Jamás lo ha estado. Las tradiciones más elevadas hablan de un descenso voluntario del alma hacia los planos densos de la manifestación. En la teogonía órfica, se nos dice que la chispa divina cae al mundo como un rayo que se fragmenta en el cuerpo. En los escritos herméticos, leemos que el alma fue enviada a conocer y redimir la materia. En el libro de Enoc, las estrellas caídas, los vigilantes, se describen como luces que dejaron el cielo para entregar sabiduría a los hombres. En todos los casos, el patrón es el mismo: la mónada desciende, olvida, se dispersa, y luego recuerda, asciende y se reúne. Y lo que ocurre dentro de un alma ocurre también en la totalidad. Porque en la visión metafísica profunda, el universo es una red de mónadas, cada una completa en sí, pero vibrando en resonancia con todas las demás. No hay distancia real entre las almas. Solo una diferencia de frecuencia. Cuando una se eleva, todas sienten el llamado. Cuando una se reintegra, otras comienzan a recordar. A lo largo de los capítulos que siguen, exploraremos este viaje con profundidad y reverencia. Cada capítulo será una llave. Cada página, una puerta. Recorreremos los pliegues del alma como se recorre un templo perdido bajo la arena, lentamente, con cuidado, sabiendo que lo que se encuentra no se había perdido, sino que esperaba ser visto con nuevos ojos. No hay dogma aquí. No hay camino externo. Solo la evidencia silenciosa de que cada alma, por más oscura, fragmentada o errante que se sienta, es un fragmento indivisible del uno. No una parte rota. No una chispa sin fuego. Sino una mónada eterna, esperando el instante en que la memoria despierte y el círculo vuelva a cerrarse.
porque en verdad, nunca nos fuimos. Solo cerramos los ojos. Y este libro, si algo ha de ser, que sea entonces el gesto de abrirlos. La luz que se divide sin romperse, cada alma es el todo. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1 del alma indivisible, ecos de la unidad en lo múltiple. Hay una verdad que no puede aprenderse, porque no está fuera del ser. Está inscrita en su núcleo más secreto. No se recibe, se recuerda. Es la certeza de que, detrás de todo lo que parece múltiple, existe un principio indivisible, no por limitación, sino por plenitud. A esa verdad, algunas tradiciones la llamaron uno, otras logos, otras fuego, otras simplemente alma. Pero en todos los casos, se la entendió como la sustancia que no se fragmenta aunque se exprese en infinitas formas. Y de ese principio nace la idea de la mónada, no como una unidad numérica, sino como la unidad que sostiene lo numerable sin ser parte de ello. Antes de que la filosofía tomara forma como discurso, ya los mitos susurraban esta verdad. En las tradiciones órficas, por ejemplo, se decía que el dios Panes, el que brilla desde el huevo cósmico, nació como una entidad única que contenía dentro de sí a todos los dioses. Panes no creó el cosmos por agregación, sino por emanación de sí mismo. Todo lo que fue manifestado no era ajeno a él, sino una expresión de su interior multiplicado sin división. En los himnos órficos, se le canta como el uno que se convirtió en todo sin dejar de ser uno. Aquí ya se insinúa la lógica monádica, lo múltiple como reflejo del uno, no como negación. Este principio se encuentra también en el pensamiento presocrático, particularmente en la obra fragmentaria de Anaximandro, cuando habla del apeiron, lo indefinido, como origen de todas las cosas. Lo interesante no es que proponga un origen, sino que nunca hable de una ruptura con ese origen. Todo nace del uno sin salir de él. Lo múltiple no se separa, solo se diferencia. Y en esa diferenciación reside la ilusión de lo distinto, cuando en realidad todo sigue siendo una única sustancia expresándose en diversos modos. Pero es en el pitagorismo donde el concepto de mónada toma forma consciente. Para los pitagóricos, el uno no es simplemente el primer número, es la fuente que no necesita otra cosa para ser. Es el punto que genera la línea, que genera la superficie, que genera el volumen. Es la semilla geométrica del universo. En uno de los fragmentos atribuidos a Filolao, se dice: todo lo que es, se despliega desde la mónada como armonía entre contrarios reconciliados. Aquí, la mónada no es neutralidad, es armonía activa, principio que contiene la polaridad sin caer en ella. La misma noción se traslada al alma humana. Si el cosmos nace desde una mónada divina, el alma individual no es un producto de esa mónada, sino una mónada en sí misma, idéntica en esencia, aunque distinta en grado de expresión. Esta idea fue desarrollada siglos más tarde por Plotino, quien en sus Eneadas afirma que el alma del mundo se fragmenta en almas individuales sin perder su unidad. Cada alma es un rayo del sol, dice, pero el sol no pierde nada al emitir sus rayos. El alma no se divide por entrar en un cuerpo. Es como la luz que llena una casa, aunque las paredes la limiten, su naturaleza sigue siendo la misma. La mónada, entonces, no se rompe al manifestarse. Se refleja. Y el alma es ese reflejo, no una porción de lo divino, sino lo divino en forma individual. Esta visión es absolutamente opuesta a las doctrinas materialistas que reducen el alma a procesos cerebrales, y también a las concepciones religiosas que ven al alma como algo creado desde fuera. La mónada no es creada. No depende de nada para existir. No necesita justificación. Es una chispa del uno que, sin perder su naturaleza, desciende a los planos de la experiencia para reflejar al todo desde un ángulo único.
Esta comprensión cambia radicalmente la relación entre el yo y el cosmos. Si el alma es una mónada, entonces no hay separación real entre lo interno y lo externo. Lo que se ve, lo que se experimenta, lo que se cree ajeno, es una extensión de la misma mónada en modos diferentes. Como en un holograma, donde cada parte contiene la imagen completa, aunque de manera difusa. Por eso, en el Corpus Hermeticum, se enseña: conócete a ti mismo, y conocerás al universo y a los dioses. No es una frase poética, sino una afirmación ontológica. Porque el alma, en su estructura monádica, es microcosmos del todo. Pero no todas las almas lo saben. El velo del olvido, el peso de la materia, la identificación con las formas temporales, hacen que la mónada se duerma en su reflejo y crea que es solo eso, una imagen pasajera, un cuerpo, una emoción, una historia. Y sin embargo, bajo todos esos disfraces, la mónada permanece intacta, sin heridas, sin confusión, esperando el instante del recuerdo. Recordar no es un acto intelectual. Es un estremecimiento del ser. Ocurre cuando el alma deja de buscar afuera y siente, sin palabras, que todo lo que busca ya está contenido en su centro. En ese momento, la mónada deja de identificarse con sus proyecciones y comienza a vibrar desde sí misma. Entonces la conciencia se expande, no por acumulación de conocimiento, sino por reducción del olvido. En muchos relatos místicos, este instante ha sido descrito como ver el todo en una hoja, escuchar la música del cosmos en un suspiro, reconocer al otro como a uno mismo. Son momentos donde la mónada se reconoce a través de otra mónada, y el velo se rompe. Entonces el alma no solo recuerda que es indivisible, sino que todo lo que existe lo es también. Porque el secreto no está en unir lo que está roto, sino en ver que nunca se rompió. Y así, desde el principio hasta el final. Desde lo más alto hasta lo más olvidado. El alma, mónada eterna, no ha dejado de ser el todo en forma de sí misma. Capítulo 2: Los ojos del infinito, las mónadas según Leibniz. Cuando Gottfried Wilhelm Leibniz escribió su monadología en 1714, no entregó únicamente una teoría filosófica, esculpió una joya metafísica que, aunque nacida en pleno auge de la razón ilustrada, respiraba un aire tan antiguo como el alma misma. Lo que proponía no era una simple concepción mecánica del universo, sino una visión mística velada por el lenguaje del pensamiento riguroso, donde cada ser era una ventana viva hacia lo eterno. Las mónadas de Leibniz no eran átomos de materia, sino átomos de percepción, ojos del infinito, cada uno reflejando el todo desde un punto de vista único. Para Leibniz, una mónada era una sustancia simple, indivisible, sin extensión ni partes, una entidad cerrada pero no aislada. Decía: cada mónada es un espejo vivo del universo, conforme a su punto de vista. Es decir, no hay mónada que esté desconectada del resto, aunque ninguna interactúe físicamente con otra. Lo que existe entre ellas no es causalidad, sino armonía preestablecida. El universo no es una red de causas mecánicas, sino una sinfonía donde cada instrumento toca su parte según una partitura que nadie escribió, pero todos conocen. Esta visión, profundamente resonante con la tradición hermética, recuerda a las palabras del Asclepios, uno de los textos atribuidos a Hermes Trismegisto. Todo en el universo es uno, y cada cosa contiene en sí la huella de todas las demás. Aquí, como en Leibniz, no hay división esencial. Solo diferencia de posición, de perspectiva, de grado de claridad. Las mónadas son, en su raíz, espejos infinitos del todo, reflejando el universo sin tocarlo. Leibniz, aunque racionalista, rozó el esoterismo sin admitirlo. Su mónada, al no tener partes ni forma, no puede explicarse desde la materia. Existe como conciencia pura, como campo de percepción. De hecho, en sus textos más crípticos, sugiere que cada mónada expresa al universo entero, pero de manera más o menos clara, como un espejo empañado o pulido. Lo que cambia entre mónadas no es el contenido del universo, que es uno, sino la nitidez con la que cada una lo refleja. Este simbolismo del espejo no es casual. En tradiciones anteriores, como la gnóstica o la sufí,
el alma era descrita como un espejo que debe ser pulido hasta que refleje sin distorsión la imagen de lo divino. Ibn Arabi, el místico andalusí, decía: Dios se contempla a sí mismo en el espejo de las formas del mundo. Y el alma, si está limpia, le devuelve su propio rostro. Leibniz traduce este misticismo en un lenguaje filosófico, afirmando que cada mónada es el escenario del universo entero, pero desde un ángulo irrepetible. No hay mónada igual a otra, y sin embargo todas expresan la misma totalidad. La implicación espiritual de esta visión es profunda, no hay alma que esté fuera de la totalidad. Cada uno de nosotros es una mónada. Pero no una parte. No un fragmento. Sino una reflexión completa del cosmos, velada por los límites de nuestra percepción. La conciencia, entonces, no se expande hacia afuera, se afina hacia adentro, como quien limpia un cristal, no para cambiar lo que ve, sino para permitir que lo que siempre estuvo allí se revele con claridad. Leibniz también afirma que las mónadas no son creadas de manera constante. Son eternas. Surgen del acto original de Dios, pero no como productos separados, sino como actos simultáneos del entendimiento divino. Dios no crea mónadas una por una, como piezas de ajedrez. Las piensa todas en una sola idea perfecta. Y así como el uno no se divide al multiplicarse, cada mónada no resta a la otra su plenitud. En este sentido, el universo no es una suma de mónadas, sino una totalidad que se refleja a sí misma infinitamente en cada una. Y en esto, Leibniz se aleja radicalmente del mecanicismo cartesiano, devolviéndole al alma un lugar central, no como epifenómeno, sino como eje estructural de lo real. El universo no funciona desde afuera hacia adentro, sino desde el centro de cada mónada hacia su horizonte. Cuando el ser humano comprende esto, algo cambia en su modo de habitar el mundo. Deja de pensar en sí mismo como un espectador o víctima del cosmos, y comienza a saberse CEO espejo del todo. Lo que experimenta, lo que piensa, lo que ama, no son accidentes internos, son modulaciones del universo reflejadas desde su ángulo único. Así, toda vida humana se vuelve una oración silenciosa, un relato particular de lo infinito. La armonía preestablecida de Leibniz, muchas veces malentendida como un determinismo rígido, es en realidad la música del uno desplegada en incontables voces que jamás se estorban, porque todas vibran en resonancia profunda. No hay mónada aislada. Cada una lleva en su centro una vibración que, al despertar, reconoce en todo lo que existe una versión distinta de sí misma. La mónada, entonces, no está separada. Está oculta. No porque se haya perdido, sino porque aún no ha sido contemplada con la claridad suficiente. En su centro, guarda el rostro de lo eterno. Y cuando ese rostro comienza a emerger en la conciencia, el alma ya no se percibe como un yo, sino como un ojo del infinito. Y en ese instante, cuando se mira sin velos, el universo se reconoce a sí mismo en uno solo de sus puntos. Capítulo 3: Plotino y el alma que regresa al uno. Hay filosofías que razonan, hay religiones que prometen, y hay visiones que arden. El pensamiento de Plotino, heredero del silencio pitagórico y de la ebriedad órfica, no fue una mera doctrina entre muchas, sino una llama encendida en la frontera entre el ser y el misterio. Para él, el alma no era un viajero exiliado sin destino, sino una emanación viva del uno, que aunque parezca haber descendido, jamás ha sido cortada de su origen. Su tarea no es escapar del mundo, sino recordar la vía inversa por donde descendió, y desde allí, retornar. En sus Eneadas, compiladas por su discípulo Porfirio, Plotino presenta una visión del cosmos que no se construye por agregación, sino por emanación jerárquica. Todo parte del uno, que es más allá del ser, más allá del pensamiento, más allá de cualquier forma de existencia concebible. El uno no crea por necesidad ni por decisión, sino por desbordamiento, como la luz que irradia del sol sin que éste pierda su fuego. De ese uno emana el nous, o intelecto divino, el ámbito de las ideas puras. Y del nous emana el alma del mundo, principio vital que contiene en sí todas las almas posibles. Pero aquí está la clave: la emanación no rompe, no divide. Cada nivel contiene al anterior de modo inmanente.
Es decir, el uno sigue presente en el alma como raíz interior, aunque la conciencia ya no lo perciba. Así, el alma individual no es una porción separada del alma del mundo, sino una mónada encarnada, que lleva en su núcleo la memoria viva del uno. Como diría Plotino, no somos separados del uno como si estuviésemos en otro lugar, sino por no mirar hacia él. El descenso del alma es descrito no como una caída punitiva, sino como un olvido sagrado, un movimiento necesario para que la mónada pueda reflejar el todo desde la experiencia. Al encarnar, el alma dirige su atención hacia la multiplicidad, se identifica con el cuerpo, con las emociones, con el pensamiento discursivo, con el tiempo. Pero jamás deja de ser lo que es. Como un fuego que sigue ardiendo aunque lo cubran cenizas. El camino de regreso no es una travesía exterior, sino un proceso de reintegración interior, donde el alma retira progresivamente su atención de lo múltiple, lo contingente, lo pasajero, y vuelve su mirada hacia el centro. Plotino no propone una fuga del mundo, sino una purificación del alma hasta que pueda ver con claridad la luz que nunca se apagó. En una de sus frases más conmovedoras, escribe: «Vuélvete hacia ti mismo y mira, si aún no ves la belleza en ti, haz como el escultor que talla la piedra hasta que aparezca la imagen divina». Esta imagen no es otra que la mónada reconocida. Cuando el alma se contempla más allá de su historia, de su forma, de su herida, encuentra no una identidad sino una resonancia, la vibración pura del uno reflejada en su ser. Ese reconocimiento no es conceptual. Es experiencial, vertical, fulgurante. Es el instante en que el alma deja de nombrar a Dios y se disuelve en su presencia sin forma. La mónada, en esta visión, es una chispa autoconsciente, no un fragmento, sino un punto de retorno. Su propósito no es ser una unidad cerrada, sino ser el espejo a través del cual el uno se reconoce en lo múltiple sin confundirse con ello. El alma que despierta descubre que no debe subir peldaños exteriores, sino retirar las capas que la separan de su luz interior. Plotino utiliza la imagen del círculo, el centro es el uno, y cada radio que se aleja de ese centro representa un alma que ha dirigido su mirada hacia la periferia. Pero el camino de retorno es directo. Cada alma, sin importar cuán lejos haya ido, tiene siempre un hilo que la une al centro. Y ese hilo es su esencia. En este punto, el pensamiento de Plotino se convierte en experiencia mística. No es un sistema, es una invitación al éxtasis, entendido no como emoción exaltada, sino como la salida del yo ilusorio y el reingreso al silencio que lo contiene todo. La mónada no regresa por acumulación de virtudes, sino por desnudez del alma. Por renuncia a todo lo que no es ella. Y cuando ya no queda nada que dividir, que pensar, que nombrar, la mónada retorna al uno como la chispa al fuego eterno. El alma del mundo, en este marco, no es un ser separado ni una divinidad secundaria. Es el campo vibratorio a través del cual todas las mónadas recuerdan su origen, como células de un mismo cuerpo que pueden despertar a la conciencia de ser el organismo completo. Por eso, el despertar de una sola alma tiene resonancia cósmica, porque lo uno vibra en cada parte, y su llamado no queda sin eco. En las escuelas neoplatónicas posteriores, este esquema fue entrelazado con rituales de purificación, meditaciones silenciosas y símbolos herméticos. La tríada uno nous alma se convirtió en la base de toda elevación del espíritu. Pero Plotino insistió siempre en que el camino no era exclusivo del iniciado. Cualquiera que se vuelva hacia sí con verdad y con hambre del origen, lo hallará ardiendo en su interior como el sol que jamás se oculta. La mónada, entonces, no necesita ser salvada, sino recordada. No necesita conquistar lo alto, sino volverse transparente al fuego que ya arde en su centro. Y cuando lo hace, cuando abandona la periferia y retorna al eje, el uno deja de ser una idea. Y se convierte en la única realidad viva. En ese instante, ya no hay alma ni camino ni retorno. Solo la luz que nunca se fue. Y la mónada, por fin, se reconoce como la emanación que jamás salió del uno. Capítulo 4. Los hijos de la llama, mónadas en la teosofía oculta. Hay una doctrina que no se entregó en libros, sino en susurros.
una enseñanza que no se gritó en plazas, sino que fue preservada en cámaras interiores de conciencia, pasando de alma en alma como una antorcha que no se apaga, sino que se multiplica sin perder su fuego. Esa enseñanza es la que la teosofía intentó recuperar, la ciencia cerrada del descenso y el retorno de la mónada, del alma como chispa eterna que viaja a través de planos hasta recordar su origen. No una filosofía, no una religión. Un mapa del alma dibujado en fuego. La teosofía, tal como fue configurada por Elena Petrovna Blavatsky en el siglo XIX, se propuso no crear una nueva creencia, sino reactivar una sabiduría antigua que duerme en todas las tradiciones, uniendo los fragmentos de Oriente y Occidente, de mística y ciencia, de intuición y estructura. Y en el corazón de esta síntesis estaba la doctrina de la mónada, no como idea abstracta, sino como realidad vibrante que constituye el núcleo de todo ser viviente. Según esta enseñanza, cada alma humana es una mónada divina, eterna, inmutable, emanada del Logos, el verbo primordial. Esta mónada, que es una chispa del absoluto, desciende a través de los planos del ser espiritual, causal, mental, astral, físico, como un rayo que se reviste de velos cada vez más densos. Pero no se corrompe al hacerlo, cada plano es una octava de su misma vibración, una expresión más lenta de su luz esencial. Annie Besant, en su obra La sabiduría antigua, describe este proceso como el viaje del alma desde el Atman hasta el cuerpo físico, pasando por el Buddhi y el Manas. El Atman es el aspecto más puro, idéntico al Uno, Buddhi es el vehículo de amor y sabiduría, y Manas, la mente superior. Cuando estos tres se integran, forman lo que se llama el auoides, el resplandeciente, una figura luminosa en el plano causal, que actúa como intermediario entre la mónada y la personalidad encarnada. Este auoides no es un ángel externo ni una entidad separada. Es el yo superior, el alma glorificada, la mónada envuelta en cuerpos de luz, esperando ser activada por la voluntad consciente del yo inferior. Charles Ledbetter lo describía como una figura viva de belleza indescriptible, hecha de compasión, inteligencia y propósito. Para él, el contacto con el auoides marca el verdadero inicio del camino espiritual. No cuando se cree, ni cuando se estudia, sino cuando se comienza a vivir desde esa luz silenciosa que habita en el interior y observa sin juicio. Esta doctrina tiene ecos profundos en las antiguas escuelas de misterios. En Egipto, el Bea, el Ka y el Ak representaban distintos niveles del alma, pero detrás de ellos estaba el ser eterno que no muere ni nace, idéntico al Atman. En la India, esta tríada se refleja en el Satchitananda, ser, conciencia y dicha. En todos los casos, se reconoce que el alma encarnada no es sino una extensión de una realidad más alta, más pura, más vasta. G. de Purucker, en su esoterismo teosófico, retoma esta visión y profundiza en la estructura septenaria del ser humano, pero advierte que incluso esa compleja arquitectura no debe hacernos perder de vista lo esencial. La mónada no viaja, no se mueve de un plano a otro como un cuerpo. Ella permanece. Lo que desciende y asciende son sus vestiduras, sus expresiones. La mónada es el centro inmóvil de todas las rotaciones. Aquí resuena la enseñanza de Plotino: el alma no se aleja por espacio, sino por conciencia. No hay caída real, sino una pérdida de atención al centro. La mónada, entonces, es el punto fijo alrededor del cual gira toda la experiencia humana. Pero no basta con saberlo. En la visión teosófica, la espiritualidad no es creencia, sino reconexión vivencial. No es suficiente admirar el auoides como una figura arquetípica. Hay que elevarse vibratoriamente hasta habitarlo conscientemente, permitiendo que su luz descienda y reconfigure la personalidad. Y esto solo ocurre mediante la purificación del pensamiento, la transmutación de la emoción y la acción alineada con la voluntad superior. Aquí es donde la teosofía se vuelve alquimia interior. La mónada se refleja en el alma causal, que a su vez debe descender a la mente concreta, al deseo, al cuerpo, y todo ese descenso debe ser conscientemente revertido. El despertar no es evasión del mundo, sino su reintegración en la luz que lo originó. La personalidad se convierte en instrumento, no en cárcel. La mente ya no separa, enfoca.
La emoción no arrastra, sintoniza. El cuerpo ya no pesa, vibra. Y cuando todos los planos vibran al unísono con la mónada, el fuego despierta. Besant lo llama el despertar del loto de la corona. Ladbeater lo describe como la unión entre el yo y el yo. No hay éxtasis. Hay claridad. El alma se reconoce no como parte, sino como manifestación viva del todo. Y el viaje, que parecía tan largo, se revela como una curva cerrada. La mónada nunca salió del uno, pero soñó su retorno para conocerse a través de sí misma. Los hijos de la llama, como los llamaban en algunos textos ocultos tibetanos, no son seres mitológicos. Son aquellos que han despertado la conciencia de su ser monádico. Seres cuya presencia irradia sin imponer, transforma sin tocar, ilumina sin hablar. Y cada uno de nosotros lleva esa llama en su interior, esperando el instante en que ya no se pida permiso, ni pruebas ni señales. Porque el fuego de la mónada no necesita justificación. Solo reconocimiento. Y cuando el alma se calla, cuando el deseo se rinde, cuando el pensamiento se vuelve claro como un cielo sin nubes, la llama brilla sola. Y el ser descubre que nunca fue polvo ni sombra, sino hijo del fuego que no consume, sino revela. Capítulo 5. El espejo sin borde, la reflexión infinita de Dios en el alma. No hay borde en el alma. No hay contorno definitivo que encierre su forma o limite su extensión. Aquello que los ojos no pueden ver y las manos no pueden palpar, eso que llamamos mónada, no es una parte dentro de un todo, sino el todo reflejándose desde un punto irrepetible. Así como una gota puede contener el sabor entero del océano, así también el alma humana encierra la totalidad del cosmos en su vibración secreta. Cada mónada es un espejo sin borde, donde lo absoluto se contempla a sí mismo, sin distorsión cuando está limpia, sin olvido cuando está despierta. Esta imagen, tan precisa como poética, no es moderna. En las páginas menos iluminadas del Corpus Hermeticum, se encuentra una descripción que ha sido ignorada por generaciones, quizás por el peso de su misterio. Dios es el espejo que no tiene reverso, y el alma es su reflejo múltiple, incesante, sin sombra. No hay distancia entre la imagen y su proyección, salvo cuando la mente imagina una orilla donde solo hay centro. Hermés Atat, fragmento traducido por el Códice Florentino, S15. Aquí se revela el corazón de la enseñanza. La mónada no es un reflejo lejano ni degradado, sino una refracción pura del ser uno, diferente solo en perspectiva, no en esencia. No hay degradación entre el uno y lo manifestado, sino variación de ángulo, de frecuencia, de nitidez. Y este principio encuentra eco en otro texto aún más antiguo y casi olvidado, la Sabiduría Caldea, una colección fragmentaria de versos atribuidos a los sabios babilónicos y transmitidos oralmente hasta ser recogidos en versiones griegas en los círculos neoplatónicos. En uno de esos fragmentos, se lee: lo uno se contempla a través de las chispas. Y cada chispa es el todo, pero no lo sabe hasta que arde sin forma. Este lenguaje críptico no habla de una jerarquía de seres, sino de una multiplicación sin ruptura. Cada chispa, cada alma, cada mónada, es un punto de mirada del ser hacia sí mismo, un ángulo donde la totalidad se despliega sin repetirse. No hay dos mónadas iguales, y sin embargo, todas contienen el mismo todo. Cuando esta idea es comprendida, la noción misma de separación se disuelve como un error de percepción. El alma deja de preguntarse cómo llegar a Dios y comienza a comprender que nunca ha estado fuera de él, porque es él viéndose desde una forma concreta. En palabras más tardías de Damastios, último escolarca de la escuela de Atenas, citado en un comentario olvidado a la tabla esmeralda: Dios no se refleja una vez, sino infinitas, porque su reflejo no está afuera, sino dentro de cada uno que sabe que es él sin decirlo. Así, la mónada no es un objeto espiritual, sino una función de la conciencia divina. Dios no crea mónadas como quien fabrica piezas. Las mónadas son la manera en que Dios se contempla desde múltiples perspectivas, sin fragmentarse, sin perderse, sin multiplicarse en número pero sí en visión. Y por eso, cada alma tiene un saber que no le fue enseñado, una nostalgia que no proviene del tiempo,
y una llamada que no viene de fuera. Porque lo que la mónada busca está contenido en su espejo interno, cubierto por velos de pensamiento, deseo e identificación con lo que no es. El espejo de la mónada no es pasivo. Refleja lo que el alma le permite. Cuando el deseo distorsiona, el reflejo es caótico. Cuando el miedo lo empaña, el reflejo es oscuro. Pero cuando el alma se vacía de sus máscaras, de sus creencias, de su necesidad de poseer o de ser algo frente a los otros, entonces el espejo se aclara, y el reflejo se vuelve exacto. Ya no hay yo frente al mundo, sino el uno viéndose a través del yo sin resistencias. Esto lo sabían los antiguos iniciados caldeos, quienes guardaban en silencio una práctica sagrada de contemplación nocturna ante superficies de agua. No buscaban ver visiones, sino hacer que el alma entrara en resonancia con el reflejo que no está en el agua, sino en su propia profundidad. Decían que cuando el alma lograba estar inmóvil, el fuego eterno emergía detrás de la imagen. En los oráculos caldeos, este momento era descrito con palabras que pocos se atrevieron a pronunciar fuera del templo. La luz no viene a ti. Tú eres la luz cuando cesas de proyectar sombra. La mónada, entonces, no necesita acumular méritos ni escalar jerarquías espirituales. Su naturaleza es divina desde el principio. Lo único que ha sucedido es que el espejo ha sido cubierto. No por castigo, sino por experiencia. No por error, sino por necesidad. Pero esa necesidad tiene un límite. Cuando el alma ha recorrido suficientes distorsiones, anhela volver a reflejar sin forma, sin juicio, sin miedo. Y ese anhelo es el primer signo de retorno. En ese camino, lo que llamamos despertar no es otra cosa que la progresiva purificación del reflejo. A medida que el alma deja de verse como algo separado, comienza a vibrar en su identidad original, mónada, chispa, espejo sin borde. Ya no busca a Dios en los templos, en las estrellas, en las ideas. Lo reconoce en sí misma como la única presencia que nunca se fue, solo aguardaba ser reconocida sin palabras. Y entonces, lo que parecía una vida personal, una historia única, un destino irrepetible, se revela como una forma más del uno viéndose a través de sí, sin inicio ni fin, sin necesidad de nombre. El espejo ha sido limpiado. El reflejo ha vuelto a ser exacto. Y la mónada, silenciosa, permite que Dios se mire otra vez sin distorsión. Capítulo 6. La geometría del espíritu, mónadas y formas primordiales. El alma es un misterio que vibra más allá de las palabras, pero cuando quiere hablar, elige el lenguaje más antiguo y puro, la geometría. Antes de que los dioses tuvieran nombres, ya existían el punto, el círculo, la esfera. En esas formas silenciosas se oculta una sabiduría tan profunda que no necesita explicación, porque su sola contemplación activa en el alma un eco olvidado del orden original. Así como el universo danza en espirales, órbitas y proporciones, la mónada, ese núcleo indivisible del ser, también se expresa a través de una arquitectura secreta, invisible pero precisa, la geometría del espíritu. Los pitagóricos no concebían la geometría como una herramienta para medir el mundo, sino como una disciplina sagrada para comprender el alma del cosmos. Decían que el uno, al manifestarse, lo hacía no con palabras ni imágenes, sino con formas puras, y entre todas ellas, la más sagrada era la esfera. La esfera era la figura sin principio ni fin, sin ángulos ni distorsiones, perfecta en su equilibrio absoluto. Por eso afirmaban que la mónada es esférica, no por tener volumen, sino por representar la totalidad contenida en sí misma. En uno de los fragmentos atribuidos a Filolao, se afirma que el alma es el punto alrededor del cual se organiza el universo, y que el centro no es un lugar, sino una vibración. Esta concepción atraviesa todo el pensamiento esotérico antiguo, el centro como símbolo del origen, de la presencia inmutable, del núcleo del ser que jamás se desplaza. La mónada, entonces, no se mueve en el espacio, es el eje invisible alrededor del cual gira toda experiencia. Y su forma geométrica esencial no es otra que el punto sin dimensión, que contiene todas las direcciones posibles. Filón de Alejandría, judío helenizado y profundo conocedor de la sabiduría pitagórica,
Escribió en sus tratados esotéricos que el alma de Dios es la esfera absoluta, y cada alma humana es un eco esférico imperfecto que tiende a volver a su forma original. Aunque este lenguaje pueda parecer abstracto, en realidad apunta a algo profundamente vivencial: la conciencia del alma de ser un centro que contiene lo ilimitado, aunque esté temporalmente velado por lo limitado. En otro pasaje menos citado de su De Opificio Mundi, Filón afirma que el alma perfecta es aquella que no proyecta aristas ni sombras, como la esfera, que en toda su superficie se halla igualmente próxima al centro. Aquí aparece un símbolo crucial: la distancia equidistante del centro en todas direcciones. Esa es la metáfora de la mónada despierta, el alma que ha reintegrado sus fragmentos, armonizando sus pensamientos, emociones y actos, hasta vibrar en totalidad. No hay punta que sobresalga, no hay vértice que rompa la armonía. Hay centro. Hay luz. Hay totalidad. La conexión entre mónada, punto y esfera no es solo simbólica. En los antiguos diagramas esotéricos, especialmente en las láminas herméticas griegas, el alma se representa como una esfera de fuego suspendida en el éter, atravesada por líneas invisibles que la conectan con otras esferas. Estas líneas no son vínculos físicos, sino resonancias de afinidad vibratoria. Cuando dos mónadas se afinan, sus centros resuenan como cuerdas de un mismo instrumento. De ahí que los pitagóricos hablaran del coro de las almas, una sinfonía cósmica donde cada mónada canta su nota única dentro del acorde universal. Esta estructura esférica también aparece en las enseñanzas gnósticas de Valentín y sus discípulos. En los textos que sobreviven del Evangelio de la Verdad, se insinúa que el error existe donde la forma ha olvidado su centro, y el alma se percibe como línea quebrada en vez de círculo completo. Esta idea, aunque velada, apunta a lo mismo. El alma cae en confusión cuando olvida que todo su poder y claridad provienen del centro, no de la periferia. La geometría del espíritu, entonces, no se limita a representar la mónada. La revela. Cuando uno contempla el punto, la esfera, el triángulo perfecto, no está simplemente observando una figura, está recordando una condición interna de su propio ser. Por eso los antiguos templos incluían patrones geométricos secretos en sus suelos, techos y vitrales. No como decoración, sino como activadores silenciosos de memoria. Como guías invisibles para el alma que ha extraviado su eje. Más aún, en el Zohar, libro central de la Cábala, se dice que Dios pensó el mundo en forma de punto, y lo desplegó en círculos de existencia. Aquí resuena nuevamente la mónada como el centro original, y la creación como expansión concéntrica desde ese punto sin medida. Lo múltiple no niega lo uno. Lo contiene. Y si el alma quiere volver, no necesita recorrer círculos sin fin, basta con girar hacia adentro, como quien deja de orbitar y regresa al foco. Así, cada ser humano es una mónada envuelta en geometrías vivas, cuerpos, pensamientos, emociones, memorias, nombres. Pero en el núcleo, más allá de todo, hay un punto sin borde que nunca ha sido tocado por la sombra, que no se mueve ni cambia, y que resuena con la misma frecuencia del uno eterno. Ese punto no es inalcanzable. Es la conciencia pura que precede a toda experiencia. El eje silencioso desde donde todo puede volver a ordenarse. Por eso, el verdadero trabajo espiritual no es agregar capas, sino remover líneas torcidas hasta que la figura original resplandezca. La mónada no necesita ser perfeccionada, solo necesita ser vista tal como es. Y cuando eso ocurre, cuando el alma se reconoce como esfera perfecta, reflejo indiviso, centro vibrante, entonces el caos se detiene, el tiempo se curva y el todo se manifiesta en un solo punto de conciencia. Un punto que no mide, pero contiene. Un centro que no manda, pero ordena. Una mónada que no se multiplica, pero es infinita en su reflejo. Porque el alma, cuando despierta, no busca a Dios como quien asciende. Lo encuentra en el centro inmutable de su propia geometría sagrada. Capítulo 7. Los 7 velos del descenso. La luz no se apaga al descender, pero se reviste. Cada capa que se superpone sobre ella la oculta, no para negarla,
sino para permitirle revelarse desde nuevas formas. Así sucede con la mónada, esa chispa indivisible del todo que, para encarnar, atraviesa velos de densidad cada vez más opacos, sin perder su origen, pero sí el recuerdo de él. Es un descenso simbólico, una caída sagrada, no de castigo sino de propósito. La mónada no se fragmenta en esencia, sino en apariencia, porque para vivir la experiencia de lo múltiple, debe envolverse en lo que no es, hasta recordar lo que es. Los sabios antiguos no hablaron directamente de este descenso, sino que lo velaron bajo mitos, geometrías y símbolos. En la cábala hebrea, por ejemplo, se representa el proceso de manifestación del infinito, Ein Sof, a través de 4 mundos, Atzilut, Beria, Yetzira y Asía. Cada mundo es una expresión más densa del anterior, una envoltura sucesiva de lo divino en forma. Pero incluso en Asía, el mundo material, la luz original aún vibra, aunque cubierta por velos densos que impiden su percepción directa. La mónada, en este esquema, desciende desde Keter hasta Malkut, y en cada sefirá pierde un poco más de claridad, no por degradación, sino por ocultamiento. Los cabalistas decían que la luz del infinito se contrae para dejar espacio al mundo. Esta tritzum, o contracción sagrada, es también lo que ocurre en el alma. La mónada no entra en el mundo como algo añadido, sino como algo que se reduce, se oculta, se curva sobre sí para poder habitar el velo del tiempo y el cuerpo. Y ese proceso, según ciertos textos gnósticos, implica el cruce de 7 velos o esferas de experiencia, cada una con su propia vibración, su propio lenguaje, su propia ilusión. Esta imagen del descenso se encuentra también en el mito de Sofía, la sabiduría divina caída, uno de los arquetipos centrales del gnosticismo. En el Pistis Sophia se narra cómo la sabiduría, movida por el deseo de contemplar la luz suprema, desciende por los eones hasta quedar atrapada en el caos inferior, olvidando su origen. Su caída no es un error, sino una condición para el despertar. A medida que Sofía atraviesa los velos, se envuelve en ignorancia, dolor, división. Pero en su centro, la chispa no muere. ¿Permanece? Los 7 velos son, pues, símbolos de los 7 planos que la mónada recorre al encarnar. No como trayectos lineales, sino como modificaciones vibracionales de su envoltura. 1. Velo de unidad primordial, el recuerdo de su origen como totalidad pura. 2. Velo de diferenciación, la percepción de ser algo frente a algo más. 3. Velo de forma, la asunción de un arquetipo, de una identidad latente. 4. Velo de mente, el lenguaje que divide, analiza, separa. 5. Velo de emoción, la atracción y repulsión, la ola que arrastra. 6. Velo de instinto, el cuerpo, el hambre, el miedo, la materia. 7. Velo del olvido, la caída total en la ilusión de separación. Pero estos velos, aunque parezcan capas superpuestas, son estados de conciencia. La mónada, desde su perspectiva eterna, no ha descendido en espacio, sino en atención. Como quien sueña estar lejos sin haberse movido, el alma encarnada cree haber sido arrojada fuera del paraíso, cuando en verdad sigue ardiendo en el centro del mismo fuego del que fue emanada. En la sabiduría caldea, aparece una imagen que resume este proceso. La chispa recorre los círculos de sombra como quien baja escaleras para contemplar su rostro invertido. Pero no hay caída, sino curva. No hay exilio, sino danza. El alma, al encarnar, no pierde su divinidad. La oculta. Y esa ocultación es parte del misterio. No hay error en la ilusión. Solo una pedagogía sagrada del olvido, que permite que el reencuentro sea real, vibrante, trascendente. Este patrón aparece también en las escuelas órficas, donde se enseña que el alma, al entrar en el cuerpo, bebe del río Lete, el río del olvido. Pero aquellos que beben con medida, que no se embriagan del todo, conservan el germen del recuerdo. Y cuando ese recuerdo comienza a arder, los velos se queman desde adentro. En algunos diagramas herméticos tardíos, estos 7 velos aparecen como círculos concéntricos que envuelven un punto de luz en el centro. Cada círculo representa un nivel de distorsión, una distancia aparente entre el yo y el ser.
Pero el fuego del centro no se apaga. Solo espera. Y la liberación no consiste en romper los círculos desde fuera, sino en reconocer que todos son transparentes cuando el alma se alinea con su centro eterno. La mónada no se fragmenta al encarnar. Se reviste. Y en cada uno de esos velos deja una huella, una nota, un eco de su canción original. Por eso, incluso en el dolor más profundo, en el miedo más paralizante, en el silencio más árido, hay algo que sigue vibrando. Algo que no pertenece al mundo, pero lo habita. Ese algo es el alma misma, esperando que sus velos no sean arrancados con violencia, sino acariciados con la luz del despertar. Y cuando el alma, en su viaje de retorno, atraviesa esos mismos velos en sentido inverso, esta vez con conciencia, ya no los percibe como prisión, sino como capas de experiencia necesarias para conocer la infinitud desde la limitación. La mónada, entonces, no huye del cuerpo ni maldice la densidad. La ilumina. Y al hacerlo, transforma el descenso en ascenso, el olvido en memoria, la forma en vehículo del fuego. Porque todo descenso es un mito que el alma se cuenta a sí misma, para volver a encontrarse. Y al tocar el último velo, ya no hay caída, hay luz. Y la mónada recuerda que nunca dejó de arder. Capítulo 8. El dolor de la separación, olvido, exilio y dualidad. Hay un dolor que no proviene de herida alguna, ni de causa visible. Un malestar sutil, como un eco sordo que late detrás de toda búsqueda, de toda carencia, de toda ansiedad por ser algo o alcanzar algo más. Ese dolor es antiguo, y habita en lo más profundo del alma como un susurro casi olvidado. El recuerdo de haber estado en unidad, y el desgarro de haberlo perdido. No es un sufrimiento común, sino un anhelo ontológico. La mónada, al revestirse de forma, al adentrarse en la multiplicidad, olvida su propia totalidad. Y ese olvido, más que un acto, es un velo existencial que da origen a la dualidad. En las escrituras gnósticas, este tema es central. La mónada, al asumir la experiencia de la forma y del tiempo, entra en un mundo que no es hostil por naturaleza, pero sí denso, dividido, amnésico. La conciencia ya no vibra desde el centro sino desde la periferia. Surge entonces la ilusión de separación entre el yo y el otro, entre el alma y el cuerpo, entre Dios y la criatura. Esta ilusión, aunque necesaria para la experiencia, genera el dolor del exilio. El alma comienza a buscar en lo externo lo que solo puede hallarse en su interior, el recuerdo del uno. El Evangelio de la Verdad, atribuido a Valentino su escuela, dice: el olvido no vino del Padre, pues no hay olvido donde hay conocimiento. Lo que surgió fue un sueño, y el sueño fue ignorancia. Y el alma erró, como quien camina sin saber de dónde viene ni a dónde va. Aquí el olvido no es un castigo, sino una condición para el despertar. La mónada duerme, no porque sea débil, sino porque ha entrado en una región donde la conciencia se vuelve opaca, fragmentada, distraída. La dualidad es el lenguaje de este sueño. Se piensa en términos de bien y mal, alto y bajo, luz y sombra, sin saber que todas esas oposiciones emergen de una misma raíz no dividida. Pero el alma, aún dormida, conserva una semilla viva. Aún en su exilio, algo dentro de ella susurra la posibilidad del retorno. El Pistis Sophia, otro de los textos gnósticos más enigmáticos, relata la travesía de la sabiduría caída, atrapada en las esferas inferiores del cosmos, llorando por haber abandonado la luz superior. Ella no está perdida porque haya sido castigada, sino porque se ha identificado con lo que no es. Su llanto es el símbolo del alma humana. He contemplado la luz y la he olvidado. He mirado hacia abajo y he sido cubierta por las tinieblas. Ayúdame, para que no me olvide por completo. Sophia representa aquí la mónada atrapada en el laberinto del ego, confundida por los falsos reflejos del mundo inferior. El ego, esa construcción ilusoria hecha de memoria y deseo, sustituye al ser real, y con ello, la conciencia comienza a girar en torno a una identidad prestada. Se busca en la aprobación, en el poder, en el conocimiento acumulado, en la lucha por destacar.
pero el centro permanece vacío. La mónada no se reconoce. Y su dolor se transforma en ansiedad, en ambición, en miedo. Esta es la tragedia sagrada de la encarnación. El alma ha olvidado su propio rostro. No porque lo haya perdido, sino porque lo ha cubierto con máscaras que ha confundido con su esencia. Cada impulso de separación, cada juicio, cada comparación, es un reflejo de esa herida original, la herida de haber dejado de saberse una con el todo. Pero incluso en la noche más oscura del alma, hay una vibración que no se apaga. Es la nostalgia. No como memoria concreta, sino como una añoranza sin imagen, una melancolía que no tiene causa visible, pero que empuja a buscar, a preguntar, a romper las formas establecidas. Esta nostalgia es la clave del despertar. Como dice el Evangelio de Tomás: bienaventurado el que ha sido y ha llegado a ser, pues conocerá el principio y escapará de la muerte. El que ha sido y ha olvidado, pero ahora comienza a recordar. La dualidad, en esta luz, no es un error absoluto. Es un escenario. Un espejo roto donde la mónada se ve fragmentada, para luego reunir sus reflejos y reconocerse nuevamente como totalidad. El ego no es el enemigo, sino el velo. La separación no es eterna, sino pedagógica. Y el dolor, lejos de ser inútil, es el primer grito del alma hacia la luz. Por eso, en las tradiciones esotéricas más profundas, el camino no consiste en destruir al ego violentamente, ni en negar la materia, ni en replegarse del mundo. El verdadero retorno comienza cuando el alma reconoce que ha olvidado, y elige recordar. No a través de dogmas, sino de silencio. No mediante esfuerzo, sino mediante entrega a la vibración del ser que siempre ha estado allí. Y cuando la mónada, aún envuelta en densidad, comienza a escuchar su eco interior, una música antigua, una vibración sin palabras, se da cuenta de que nunca estuvo exiliada del todo, sino que lo llevaba en su centro, aunque no lo supiera. El dolor de la separación se convierte entonces en puerta al despertar. Ya no se teme al abismo, porque se sabe que el abismo era el espejo necesario para reconocer el rostro original. Y así, la mónada asciende. No porque haya sido liberada, sino porque ha recordado que nunca fue prisionera. Porque el exilio fue un sueño. Y el sueño, una enseñanza. Y el alma, aún dormida, era el todo soñándose a sí mismo. Capítulo 9. Las mónadas caídas, fragmentación y repetición kármica. Hay mónadas que descienden por voluntad y hay otras que se extravían. No porque su luz se haya extinguido, sino porque han entrado tan profundamente en el velo de la forma, que confunden la sombra con su hogar. En las esferas más densas del ser, donde el tiempo se alarga y la identidad se multiplica en máscaras, el alma puede caer en un circuito de repetición, un giro perpetuo que la hace olvidar no solo de dónde viene, sino que alguna vez supo. Es la condición de la mónada caída, no la pérdida de su esencia, sino la fractura de su memoria y la perpetuación de su desconexión. Este estado ha sido descrito en distintos lenguajes, pero el eco es siempre el mismo. En el libro de los secretos de Enoc, también llamado segundo libro de Enoc, se narra cómo ciertos ángeles, los Grigorio vigilantes, descendieron de los cielos a las regiones más bajas, movidos por el deseo de conocer, experimentar y fusionarse con lo material. El texto no condena ese acto como pecado irracional, sino que lo retrata como una decisión mal calibrada. Una entrega a la densidad sin la sabiduría necesaria para recordarse en medio de ella. El resultado, pérdida del centro, caída en la multiplicidad y encadenamiento a ciclos sin salida. Y estos seres, al descender, se separaron de su pureza original, y quedaron atrapados en formas que los retienen por eones, hasta que un fuego mayor los despierte. Libro de los secretos de Enoch, Códice eslavo, fragmento X. Aquí no se habla de castigo divino, sino de una ley vibratoria que ata a toda mónada a la consecuencia de sus actos inconscientes. Este es el origen esotérico de lo que siglos después sería llamado karma. No como juicio moral, sino como resonancia perpetuada, la mónada que se identifica con lo que no es, genera una distorsión, y esa distorsión, si no es reconocida,
se reproduce, se replica, se densifica. Así nace el ciclo. La mónada regresa una y otra vez a planos de experiencias similares, sin recordar del todo, sin resolver, sin despertar. En el Zohar, texto central de la mística cabalista, se insinúa una idea similar bajo la figura del Gilgul, el ciclo de transmigración de las almas. Allí se afirma que el alma puede ser enviada de nuevo al mundo no por mandato, sino por necesidad. Cuando el alma no ha cumplido su medida, ni ha despertado a su raíz, se ve impelida a regresar. Pero cada regreso es una oportunidad, no un castigo. Aquí se reconoce que la mónada caída no ha sido rechazada, sino invitada a recordar. La repetición no es una prisión si se reconoce su clave oculta. Cada vuelta es un reflejo del punto original, esperando ser redescubierto en medio de la densidad. El maniqueísmo oriental, que fusionó elementos del zoroastrismo, el cristianismo primitivo y la gnosis, desarrolló una visión aún más radical. El alma humana es una partícula de luz atrapada en la materia por fuerzas caóticas, y todo el universo visible es el escenario de una guerra vibratoria entre el recuerdo y el olvido. En los himnos de Maní, el alma caída es llamada la perla sumergida, y su drama es no saber que es perla, sino creer que es el barro que la envuelve. Y he caminado siglos sin saber que era luz. Me confundí con el polvo. Me alimenté del ruido. Pero una voz sin nombre me llamó desde dentro. Himnos de Maní, versión siríaca, tablilla 8. Esta voz sin nombre es la memoria dormida de la mónada. En el estado de caída, esa voz se percibe como anhelo, como insatisfacción inexplicable, como la sensación de que nada basta. No importa cuánto se tenga, cuánto se logre, cuánto se domine, el vacío persiste, porque no se trata de carencia externa, sino de desconexión interna. El alma caída se fragmenta porque ha olvidado su centro. Y en esa fragmentación, sus aspectos se dispersan, hay una parte que desea, otra que teme, otra que niega, otra que se repite. La mónada ya no canta una sola nota, sino una cacofonía de voces interiores, cada una alando en dirección contraria. El yo se vuelve múltiple, contradictorio, y la vida se convierte en un bucle de lecciones que parecen nuevas, pero que son siempre las mismas con distintos rostros. La salida de este ciclo no es una acción heroica, sino un acto de lucidez. El reconocimiento de que se ha olvidado, y con ello, el inicio de la reconfiguración. En algunos textos herméticos tardíos, se enseña que el alma no se eleva combatiendo, sino mirando en dirección opuesta. Es decir, el despertar no es lucha contra el karma, sino alineación con la fuente que siempre ha estado presente, aunque cubierta por capas de pensamiento, emoción y acción desconectadas de la esencia. Cada fragmentación puede ser reunida. Cada repetición, vista. Cada regreso, transformado en oportunidad. No hay caída sin posibilidad de ascenso, porque el núcleo de la mónada no se corrompe, solo se reviste. Y ese núcleo sigue enviando señales, aún en los sueños más densos, aún en los cuerpos más heridos, aún en los mundos más oscuros. La mónada caída no está perdida. Está girando. Y en algún punto, su giro se detiene. No por cansancio, sino porque la luz interna arde con más fuerza que el impulso de seguir dormida. Y entonces, como quien recuerda una canción olvidada, el alma gira sobre sí misma. Y comienza el verdadero regreso. Capítulo 10. El recuerdo sagrado, cuando la mónada se despierta. No hay sonido más profundo que el que nace en el silencio. Y no hay despertar más verdadero que aquel que no es provocado por palabras, gestos o señales externas, sino por un estremecimiento sin causa, un fuego que comienza a arder sin ser encendido desde fuera. Es en ese instante sin forma cuando la mónada, aún envuelta en sus velos, aún girando en las ruedas del tiempo, siente algo que no proviene del pensamiento ni de la memoria, pero que lo atraviesa todo con una claridad imposible de negar. Ese instante no tiene nombre, pero lo llamaremos aquí el recuerdo sagrado. No se trata de recordar algo vivido en esta vida, ni siquiera en vidas anteriores. No es una imagen, ni una historia. Es una vibración que irrumpe y lo transforma todo sin cambiar nada visible.
De pronto, la realidad se vuelve delgada como un velo, y detrás de ella se intuye, no con los ojos, sino con el ser, que siempre ha habido una presencia constante, silenciosa, observadora, intacta. La mónada se reconoce a sí misma no como un personaje de esta historia, sino como el testigo eterno que ha habitado todas las historias sin ser tocado por ninguna. Este despertar ha sido descrito en todos los tiempos, pero rara vez con claridad. Porque no es algo que se pueda enseñar, solo preparar. Blavatsky, en La Doctrina Secreta, escribió que el despertar no es un evento místico en el sentido emocional, sino una reactivación del fuego interno, algo que el alma ya conoce, pero que ha cubierto con capas de ruido. En uno de sus fragmentos más velados, afirma: la chispa mora en el corazón, pero no puede arder mientras el pensamiento esté disperso en 1000 formas. Cuando el pensamiento se reduce a un solo punto de atención, el fuego despierta por sí mismo. Ese fuego, dice, no viene de fuera, no se provoca por métodos o rituales, sino que responde al momento en que la mónada ha girado lo suficiente sobre sí misma y está lista para dejar de girar, no por cansancio, sino por claridad. El esicasmo, antigua práctica mística del cristianismo ortodoxo oriental, desarrolló este principio bajo la forma de una oración constante, no dirigida a pedir, sino a silenciar el alma hasta que el recuerdo de Dios surgiera desde dentro sin ser convocado. Los monjes del monte Athos no buscaban visiones ni palabras, sino la luz sin forma que aparece cuando el corazón se vacía de todo lo que no es real. Uno de sus textos más ocultos dice: cuando el corazón no dice nada, y la mente no espera nada, entonces la luz aparece por sí misma. No como visión, sino como certeza. La mónada no necesita esfuerzo para despertar. Necesita espacio. Y ese espacio solo se genera cuando el alma deja de perseguir explicaciones y comienza a sentarse dentro de su propia vibración. El Dzogchen tibetano, la más elevada enseñanza del budismo vajrayana, llama a esto el estado natural, la conciencia desnuda que no se aferra, no rechaza, no modifica. Según sus textos, esa conciencia no se alcanza, porque es anterior a todo alcance. Es el rostro original antes de nacer, como enseñan también los taoístas. En el Kusumbrang Sar, una obra clave del Dzogchen atribuida a Vimalamitra, se dice: la conciencia primordial no necesita perfección, porque nunca ha sido tocada por la dualidad. El que se sienta sin buscar, encuentra la totalidad sin moverse. Este es el principio universal del recuerdo sagrado. La mónada no asciende, no mejora, no evoluciona. Simplemente deja de identificarse con lo que no es. Y en ese cese, aparece lo que siempre ha estado allí. El despertar, entonces, no es una conquista. Es una rendición. La mónada se ha confundido con sus velos por tanto tiempo, que ha creído ser ellos. Pero en un momento de silencio, a veces inesperado, a veces buscado durante vidas, la identificación se rompe y el fuego comienza a arder. No como un fenómeno sobrenatural, sino como una certeza interna que no puede explicarse ni necesita ser defendida. La mónada despierta no porque alguien la despierte, sino porque ella misma se permite dejar de dormir. Y entonces, todo lo que antes parecía sólido, separado, doloroso, se vuelve transparente. El karma sigue, pero no ata. El cuerpo sigue, pero no domina. El pensamiento fluye, pero no gobierna. La mónada no huye de la vida, la habita desde el centro. En ese estado, todo se convierte en reflejo del uno. Cada sonido es música. Cada rostro, un espejo. Cada instante, un sacramento. Porque ya no se ve desde el ego que quiere controlar, sino desde la luz que simplemente es. Y entonces no hay preguntas. No hay urgencia. Solo presencia. Y en ella, la mónada, por fin despierta. Se reconoce como la llama que jamás fue apagada. Porque nunca fue necesario buscar. Solo era cuestión de recordar. Y el recuerdo es el inicio del verdadero fuego. Capítulo 11. La mónada como maestro interno. No hay maestro más sabio que aquel que nunca ha pronunciado palabra.
Ningún gurú externo, ningún libro, ningún símbolo, por sagrado que sea, puede igualar la profundidad y precisión de la voz sin sonido que brota desde el núcleo del alma. Esa voz no ordena, no razona, no persuade, simplemente es. Vibra como presencia, se insinúa como certeza, arde como una lucidez que no proviene del pensamiento, pero lo atraviesa todo. Esta es la verdadera enseñanza. La mónada no es un aprendiz, es un maestro dormido. Y cuando el silencio es suficiente, cuando la búsqueda cesa, el maestro despierta desde dentro. El pensamiento de Jacob Boehme, místico alemán del siglo XVII, es una de las fuentes más profundas sobre esta revelación interior. En sus escritos menos citados, como Mysterium Magnum y Aurora, Boehme afirma que cada alma contiene una chispa divina que no necesita ser iluminada por otros, sino despertada mediante el sufrimiento, la contemplación y la entrega radical. En uno de sus aforismos más velados escribe: «Quien cava en su oscuridad encuentra la estrella de la mañana». Dios no habla desde el cielo, habla desde el centro del alma, donde no hay otro oído que el del silencio. Este oído del silencio es el canal secreto por donde la mónada se comunica consigo misma. No con palabras articuladas, sino con una sabiduría súbita que surge como intuición profunda, como conocimiento que no fue adquirido, sino que estaba allí desde el principio. A esto se refiere el libro de la sabiduría interior, un texto medieval oculto en las bibliotecas de Siria y Armenia, cuando afirma: «El alma que ha callado su lengua interior escuchará al santo dentro de sí. Y no le hablará con ley ni doctrina, sino con el resplandor de su propio rostro reflejado». Aquí no se habla de aprendizaje, sino de reconexión con el yo verdadero, ese núcleo inmutable de la mónada que no ha sido tocado por la forma ni por el tiempo. Este yo no es el yo psicológico ni el yo narrativo, sino la raíz de ser que ha observado cada experiencia desde su claridad impersonal. Su enseñanza es silenciosa, pero absoluta. No ofrece caminos, es el camino mismo. Los sufíes comprendieron este misterio y lo transmitieron en círculos velados, lejos de las mezquitas y de las palabras comunes. En tratados como La perla y la luz, atribuido al maestro Duelen Unalmisre, se dice: Dios no se aproxima al corazón desde fuera. El corazón es el lugar donde Él ha dormido como semilla. Y cuando el alma ya no busca a nadie más, la semilla se abre. Aquí la mónada no se percibe como reflejo de lo divino, sino como emanación viviente del uno, y por ello es guía perfecta cuando el ego se rinde. El maestro interno, en esta tradición, no se presenta con autoridad, sino con humildad tan pura que solo puede ser escuchada por quienes han purificado su deseo de ser dirigidos. Porque mientras se espere dirección externa, la voz del centro será un susurro ahogado. Pero cuando la confianza se enraiza en lo más profundo, cuando el alma reconoce que no hay nadie que venga a salvarla porque la salvación es el reconocimiento de lo que ya es, entonces el maestro interior se alza no como figura, sino como vibración. En algunos relatos sufíes, se narra que el verdadero Bali, amigo de Dios, no realiza milagros ni revela secretos. Simplemente hace que quien lo escucha despierte a su propio maestro interior. Porque todo conocimiento verdadero no es transmitido, es activado. Como una chispa que prende un fuego que ya estaba allí, como un reflejo que revela un rostro que el alma conocía sin saber. Y así, la mónada deja de buscar respuestas fuera. Ya no pregunta, ya no compara, ya no mendiga señales. Mira hacia su propio centro, y allí encuentra una presencia que no necesita forma para ser comprendida, ni prueba para ser legítima. Esa presencia ha estado esperando siempre. No se impone. No se inquieta. Simplemente es. Es la voz que dijo «Yo soy» antes de que surgiera el pensamiento. Es la luz que guía sin mapa. El fuego que calienta sin quemar. El saber que no duda, porque no necesita defenderse. Cuando la mónada se reconoce como su propio maestro, ya no hay necesidad de intermediarios. No porque los demás no puedan inspirar, sino porque la fuente de todo conocimiento está ya encendida en el centro del ser. Y así, el camino se vuelve interior. No hay más peregrinación externa. Solo una revelación constante que emerge desde el silencio.
y que no enseña verdades, sino la condición de ser la verdad encarnada. Porque la mónada, cuando despierta su función de guía, no necesita hablar. Basta con que exista. Y todo se ilumina. Capítulo 12. El arte de la reintegración, la mónada que se reconoce en todo. Cuando la mónada despierta, no lo hace únicamente para mirar hacia arriba o buscar su retorno al origen abstracto. Despierta para ver el todo en cada parte, para reintegrar el universo a través de cada instante, cada forma, cada presencia. La conciencia expandida no rechaza la multiplicidad, la abraza. No escapa del mundo, lo ve tal como es, una coreografía del uno danzando en los infinitos espejos de sí mismo. Este es el arte de la reintegración, la alquimia silenciosa mediante la cual el alma despierta comienza a reconocer el patrón cerrado en lo ordinario, la eternidad en lo pasajero, la unidad en lo diverso. Y para quien ha visto el centro, todo lo que antes parecía fragmento, ahora es puerta hacia lo eterno. Ya no se trata de subir, sino de ver verticalmente lo que antes se veía horizontal. Cada experiencia se transforma en símbolo. Cada símbolo, en reflejo. Cada reflejo, en una nota del canto primordial del ser. En sus escritos esotéricos más profundos, Fabre de Olivet enseñó que el ser humano no fue creado para dominar el mundo, sino para reintegrarlo mediante su conciencia. En su obra La langue de Hebre que restitué, afirmó que las raíces sagradas del lenguaje no eran códigos inventados, sino emanaciones de la mónada verbalizando al cosmos. Cada palabra auténtica, enseñaba, tiene el poder de reunir lo disperso, de ordenar lo caótico, de hacer que lo exterior vuelva a su vibración esencial. El verbo fue dado al hombre no para nombrar las cosas, sino para hacerlas volver a su estado vibratorio primigenio. Y así también con la mirada. Ver es un acto espiritual. La mónada que ha comenzado a recordar su naturaleza puede ver a través del velo, incluso sin retirarlo. Puede mirar una piedra y reconocer en ella la arquitectura geométrica de lo eterno. Puede tocar un cuerpo humano y sentir la estructura del alma vibrando bajo la carne. Cada forma deviene transparente cuando la visión es íntegra. Y entonces, todo se vuelve uno sin dejar de ser muchos. Este arte no puede enseñarse, pero sí activarse mediante símbolos. Y algunos ejercicios ocultos, preservados en fragmentos manuscritos del Ars Brevis, atribuidos a Raimundo Lurio pero ocultados por siglos, ofrecen pistas de cómo preparar el alma para este tipo de visión reintegradora. En uno de esos fragmentos, escrito en latín simbólico que no aparece en las ediciones impresas, se lee: medita en la piedra como en el verbo congelado. Medita en la estrella como en el ojo de Dios. Y medita en el otro como en ti mismo extendido en el espacio. Estas no son metáforas poéticas. Son prácticas vivas. Requieren del alma un cambio de eje. Ya no ver desde la mente que discrimina, sino desde la mónada que percibe por resonancia. Al hacerlo, lo que era objeto se convierte en espejo. Lo que era ajeno, en reflejo. Lo que parecía banal, en signo del uno multiplicado en belleza infinita. El arte de la reintegración exige 3 condiciones. Primero, una atención consagrada, es decir, una mirada que no sea superficial ni fragmentaria, sino profunda, contemplativa, sin juicio. Segundo, una presencia total, donde el observador no se separa de lo que ve, sino que entra en comunión con ello. Y tercero, una disponibilidad al asombro, la capacidad de ver lo nuevo en lo cotidiano, de dejar que el misterio se revele sin forzarlo. Cuando la mónada vive desde este estado, cada hoja se convierte en escritura sagrada, cada gesto en rito, cada silencio en altar. Ya no hay momentos sin alma. La distinción entre lo espiritual y lo profano desaparece, porque todo es parte del uno expresándose a sí mismo de formas infinitas. Y sin embargo, esta visión no genera orgullo ni superioridad. Al contrario, humilla dulcemente, pues revela que el alma no está por encima de nada, sino entrelazada con todo. El viento que sopla no es un fenómeno físico, es el aliento del ser tocando al ser. La mirada del otro no es una interacción social, es el uno viéndose desde otro ángulo.
En este estado, la mónada no enseña, no lidera, no impone. Irradia. Herir. Su sola presencia transforma sin esfuerzo, porque no busca transformar. Solo está, como el fuego que calienta sin elegir a quién. Esa es la enseñanza más alta, ser uno con todo sin perder la singularidad. Y ese es el fruto del arte de la reintegración. Porque al final, no hay parte que no contenga al todo. Y no hay distancia entre la mónada y el universo, salvo la ilusión de estar separados. Cuando esa ilusión cae, el alma ya no busca el centro, porque reconoce que ella es el centro expresado en todas partes. Y entonces, el mundo entero se vuelve sagrado. Y la mónada, por fin íntegra, abraza al todo sin dejar de ser sí misma. Capítulo 13. La red viviente, el cosmos como conjunto de mónadas conscientes. El universo no es un espacio vacío poblado por objetos. Tampoco es una maquinaria ciega que gira por azar. Para quien ha comenzado a ver desde el centro, todo el cosmos aparece como una vasta red viva de conciencias vibrando, resonando, interactuando como las notas de una sinfonía eterna. Nada está aislado. Nada está desconectado. Cada mónada, aunque indivisible y autónoma en su núcleo, responde a la totalidad del ser universal. Y por eso, cada gesto, cada pensamiento, cada vibración, resuena más allá del tiempo y del espacio, como una cuerda que al ser pulsada activa ecos en esferas invisibles. Leibniz lo insinuó con su concepto de armonía preestablecida. Cada mónada, aunque sin ventanas, refleja el universo entero desde un punto de vista único. Pero lo que él nombró en lenguaje filosófico, las tradiciones místicas lo cantaron como experiencia. El alma no está separada de nada, porque todo lo que existe es el uno manifestándose en incontables formas autoconscientes. En esta visión, el cosmos es una red de mónadas que no se comunican mediante palabras ni energía física, sino por resonancia espiritual, por afinidad vibratoria, por lo que algunas escuelas ocultas llamaron simpatía esencial. Los estoicos hablaban del logos espermáticos, una inteligencia sembrada en todas las cosas, que permite que cada parte contenga en sí una imagen del todo. Pero es en las enseñanzas más veladas del sufismo, del taoísmo y del hermetismo donde esta red aparece con mayor claridad, no como una idea, sino como una forma de percepción directa. En los tratados ocultos del maestro sufí Narmal de N. Al-Kubre, se afirma: el corazón que ha sido purificado percibe los hilos invisibles entre todos los seres. Lo que uno siente, el otro refleja. Lo que uno sueña, el otro completa. Porque todo está unido en el aliento de Dios. Esta afirmación, lejos de ser poética, contiene la clave de lo que hoy algunos han querido llamar sincronicidad. Pero la sincronicidad no es una casualidad significativa. Es la expresión visible de una interconexión invisible entre mónadas que ya vibraban en unidad antes de que el tiempo las separara en apariencia. Carl Jung, cuando desarrolló el concepto de sincronicidad, no hablaba simplemente de coincidencias. Hablaba de acontecimientos que emergen simultáneamente en distintos planos, conectados por sentido, no por causa. Pero lo que en psicología parece una intuición audaz, en las tradiciones esotéricas es un principio conocido. La mónada no actúa aislada, sino en constante danza con otras mónadas que comparten con ella un campo de memoria universal. Esa memoria no se halla en el cerebro ni en la mente personal. Se encuentra en lo que los antiguos llamaban anima mundi, el alma del mundo. Y cada mónada es como un nodo vivo de esa alma, una célula que, aunque autocontenida, sabe, siente y recuerda junto a todas las demás. Así, el universo no es una red material de conexiones visibles, sino una red espiritual de miradas compartidas desde distintos ángulos del mismo ser. En los fragmentos olvidados del Corpus Hermeticum, particularmente en el texto conocido como Cor Cosmou, se describe esta red como el cuerpo sutil del Dios invisible, y se afirma que cada alma conoce a las otras sin hablar, porque todas fueron pensadas en un mismo acto. Esta afirmación, críptica pero precisa, revela lo esencial. Toda mónada conoce a todas las demás en un plano más allá del lenguaje, en la memoria arquetípica que subyace a todo ser. Y cuando el alma despierta,
comienza a experimentar esa red no como una teoría, sino como una realidad palpable. Las conexiones profundas, las coincidencias imposibles, los encuentros que transforman, los pensamientos compartidos entre distancias. Todo ello no es azar, sino la red vibrando, respondiendo, recordando lo que el yo olvidó. En esta red viviente no hay jerarquías rígidas. Cada mónada refleja el todo desde su posición única. El sabio no es más que el ignorante, solo ha girado su espejo hacia el centro. El animal, la planta, la piedra, todos contienen mónadas que reflejan aspectos del uno, y todos están en conversación silenciosa con la mónada humana que se atreve a escuchar. Pero esta escucha no ocurre en el ruido de la mente. Solo puede ser percibida en el silencio profundo, cuando el alma ha dejado de buscar respuestas y comienza a sentir el entramado invisible que une todos los actos y todas las almas. Entonces, se comprende que nada es privado, que cada pensamiento afecta al todo, que cada gesto tiene eco más allá del cuerpo y del tiempo. Y así, la mónada despierta a su responsabilidad sagrada. Cada acto es oración, cada palabra es vibración, cada emoción es mensaje enviado a la red del ser. La vida ya no es una secuencia de eventos aislados, sino una sinfonía que pide ser escuchada y tocada con conciencia. Y cuando se vive desde ahí, la mónada ya no necesita hablar para comunicar, ni moverse para tocar, porque está en todo, y todo responde, porque el universo, visto desde dentro, no es una colección de cosas, es una sola melodía tocada por innumerables instrumentos. Y la mónada, cuando despierta, sabe que su nota no es menor. Y entonces canta, no para ser escuchada, sino para recordar a los otros su propia música. Capítulo 14. La mónada y el eje del tiempo. La mónada no habita en el tiempo. Lo atraviesa. Lo contempla. Lo usa como escenario, pero no se confunde con sus giros. La mónada es como un punto fijo en medio de una espiral, el eje invisible alrededor del cual gira la ilusión del devenir. Y sin embargo, cuando el alma olvida su centro, comienza a identificarse con las curvas del tiempo, creyendo que es el movimiento lo que da sentido, sin advertir que el verdadero saber proviene del punto inmóvil que lo sostiene todo. La mayoría de las tradiciones esotéricas coinciden en algo esencial: el tiempo no es una línea recta, sino un espejo curvado, una multiplicidad de reflejos que, para la conciencia fragmentada, se perciben como pasado, presente y futuro, pero que, para la mónada despierta, son simplemente variaciones simultáneas del mismo ser. El Olam Atzilut, el mundo más elevado en la cosmogonía cabalística, es descrito como el ámbito de emanación pura, donde no hay separación entre el acto y su consecuencia, entre lo que fue y lo que será. Allí, la mónada contempla la totalidad de su recorrido no como una secuencia, sino como un solo acto multidimensional, como una danza que sucede completa, sin necesidad de partes. Por eso, se dice que en Atzilut, el alma ya no reencarna, no porque haya dejado de actuar, sino porque ha recordado que su esencia jamás participó en el tiempo, solo su reflejo. El sabio no mira el reloj, porque conoce el pulso del eterno. Cada segundo es una figura en la geometría del ser. Comentario oculto al Sefer Yetzirah, manuscrito de Córdoba, siglo XIII. Esta visión está íntimamente vinculada con la enseñanza del Libro de los Jubileos, texto apócrifo de la tradición hebrea, conservado en antiguos códices etíopes y esenios. En sus pasajes menos conocidos, se describe un calendario secreto de ciclos sagrados, no para marcar los días, sino para leer los pliegues del alma en sus resonancias con la creación. Allí se insinúa que el tiempo no fluye hacia adelante, sino que gira en espirales de memoria, y que cada ciclo trae no un destino nuevo, sino una oportunidad de redención ya contenida en el instante eterno. Toda alma tiene un jubileo secreto en el que puede volver a la puerta de su origen. No se mide en años, sino en luz acumulada. Libro de los Jubileos, Códice de Qumran, fragmento 4Q216. Esta idea transforma radicalmente la concepción del karma. Porque si el alma se repite, no es porque esté siendo juzgada,
sino porque aún no ha visto la figura completa que su historia está dibujando. La mónada no es víctima del tiempo, es su testigo. Y cuando ese testigo se activa, el alma comienza a percibir sus vidas no como una cadena de causas y efectos, sino como una red de símbolos que apuntan hacia un solo centro, el recuerdo de su eternidad. El tiempo, visto desde la mónada, no es algo que pasa. Es algo que se despliega. Cada experiencia es una página de un libro ya escrito, pero aún no leído desde lo profundo. Y la lectura no ocurre cronológicamente, sino por vibración interior. Cuando el alma se alinea con su centro, comienza a recibir memorias que no son recuerdos personales, sino fragmentos del saber universal que siempre ha sido suyo. Aquí también resuena el pensamiento de ciertos gnósticos orientales, quienes veían en el tiempo una trampa luminosa, una ilusión necesaria pero no última. En los comentarios del Evangelio de la Verdad, se dice que el tiempo fue creado por el olvido, y que su función es mantener al alma girando hasta que reconozca que no ha nacido ni morirá, porque su origen está fuera de todo devenir. El tiempo surgió con la ignorancia. Pero cuando el conocimiento se hace carne, el reloj se detiene y el ser retorna a su eje. Evangelio de la Verdad, logión interpretado por Basílides de Alejandría. En este punto, la mónada deja de pelear con sus pasados, de temer sus futuros, de corregir sus errores desde la superficie. Sabe que todo está contenido en un solo acto de conciencia y que ese acto es eterno. El perdón ya ha sido dado. El camino ya ha sido recorrido. Solo falta la aceptación vibratoria de la hora como eje del infinito. Cuando esto se comprende, cada instante se convierte en acceso. El presente deja de ser un punto entre dos ausencias y se revela como la única presencia real, donde todos los tiempos convergen. La mónada, al despertar, no escapa del tiempo. Lo redime. No porque cambie los hechos, sino porque ve la unidad detrás de la multiplicidad y sufre ya no por lo vivido, sino por lo que aún no ha integrado. Y así, el alma que se reconoce fuera del tiempo puede entrar en él como quien entra en un sueño lúcido. Ya no se pierde. Ya no repite. Se mueve con el pulso del uno, reconociendo en cada ciclo no una obligación, sino un símbolo que debe ser leído con los ojos del espíritu. Porque al final, el tiempo no encierra a la mónada. Ella es la que lo sostiene desde su centro eterno. Y cuando recuerda esto, la historia se curva. El karma se disuelve. Y el instante se convierte en eternidad. Y la mónada, inmutable, contempla el tiempo como lo que siempre ha sido. Una danza del eterno en los espejos de la hora. Capítulo 15. El silencio del punto, cuando la mónada vuelve al uno. No hay sonido en el origen. No hay vibración, ni imagen, ni eco. Solo una presencia absoluta, intacta, invisible, indivisa, que no puede ser pensada, ni mirada, ni siquiera nombrada sin traicionarla. Es lo que los antiguos llamaron el uno, el innombrable, el inaccesible, el no nacido. Y hacia ese silencio primigenio es donde retorna la mónada cuando ha completado el círculo de su manifestación, no como quien huye de la forma, sino como quien ha agotado todo deseo de reflejar. La mónada desciende para conocerse. Se reviste de cuerpos, de pensamientos, de historias, para mirarse desde infinitas perspectivas. Juega a la separación, danza en la diversidad, se fragmenta en la multiplicidad de las formas. Pero hay un momento, que no es un momento en el tiempo, sino una inflexión en la conciencia, en que el juego ya no tiene propósito, y el espejo ya no es necesario. Es entonces cuando la mónada se curva hacia adentro, no por nostalgia, sino por reconocimiento. Y en ese regreso, no lleva consigo trofeos, nombres, memorias ni rostros, solo silencio. Ese silencio no es ausencia. Es plenitud sin contorno. No es olvido, sino la disolución amorosa de la necesidad de recordar. La mónada no desaparece, pero deja de percibirse como algo separado. Ya no dice yo soy, porque ese yo ha sido entregado como ofrenda a la unidad. No muere, sino que se funde en aquello que siempre fue.
El Corpus Hermeticum, en uno de sus pasajes más velados, lo insinuó así. Al final del camino, el alma se calla. Y el Logos, que antes hablaba, se disuelve en el silencio del Padre. Allí no hay forma, ni saber, ni distinción. Solo ser que es. Logión 17, versión griega tardía, códice andalusí. Los sabios del Oriente también comprendieron esto. En el Astabhakra Gita, uno de los tratados más puros sobre la no dualidad, el sabio enseña que cuando el alma se reconoce como la conciencia sin objeto, ya no necesita práctica, ni conocimiento, ni iluminación. Yo no soy lo que se mueve ni lo que permanece. Yo no soy lo que nace ni lo que muere. Yo soy ese silencio que todo lo sostiene. Yo soy eso. Astabhakra Gita 2:1. En ese silencio no hay experiencia. Porque toda experiencia implica dualidad, el que ve y lo visto, el que sabe y lo sabido. Aquí, la mónada ya no contempla, ya no crea, ya no resuena. No porque haya dejado de ser, sino porque ha cesado de identificarse como una porción del todo. Ha regresado al punto original, no como un regreso espacial, sino como un pliegue último en la conciencia, donde todo se contrae hasta desaparecer como figura y expandirse como absoluto. Los cabalistas hablaron de esto como el retorno a Ein Sof, la luz infinita que precede a la creación. En la tradición de los sabios del Zohar, se enseña que toda alma, al final, regresa a la corona silenciosa, donde ya no hay sefirot, ni caminos, ni nombres. Allí el alma no canta, no brilla, no se distingue, porque ha sido reabsorbida en el fuego sin forma. Los hindúes lo representaron como el punto bindu, la semilla sin dimensión desde donde brota todo y donde todo vuelve. Y en el taoísmo, se habla del regreso al Tao, el vacío pleno que no se puede buscar ni encontrar, porque nunca se ha perdido. Este silencio del punto es el final de toda espiritualidad, de toda enseñanza, de toda palabra. Es el umbral donde ya no hay sabio ni discípulo, ni Dios ni alma, ni arriba ni abajo. Solo hay esto, que no puede ser dicho. Y la mónada, que ha girado en todos los mundos, que ha conocido todos los rostros, permanece ahora como presencia pura, sin necesidad de distinguirse del todo. ¿Y qué queda, entonces? Nada que pueda narrarse. Ninguna historia más. Solo una quietud que no se mueve, pero lo contiene todo. Una luz que no brilla, pero lo revela todo. Un ser que no dice yo, pero lo es todo. Y ese es el verdadero fin. No el aniquilamiento, sino la absorción amorosa en el silencio sin contorno. La mónada no ha sido vencida ni aparada. Ha sido consumada en su retorno. Y ya no hay centro, porque todo es centro. Ya no hay búsqueda, porque todo ha sido hallado. Ya no hay mónada, porque el uno ha despertado desde dentro de sí. Y en ese instante eterno, sin forma ni palabra, solo queda el silencio del punto. Y allí, todo